Definición de terror. Miedo muy intenso. ¿Es acaso el terror aquel sentimiento generado por lo desconocido? ¿Por aquello que genera alguna sensación a la cual no se está acostumbrado? ¿Es entonces el terror un miedo o el miedo es la respuesta al mismo? Alan Poe trazó el significado que hoy reconocemos. Brindó una nueva forma de entender el horror. Simbología, nombres, oscuridad, misterio, incomodidad como reacción a los hechos que traspasan la locura, que despiertan la incertidumbre inconscientemente oculta. En esta ocasión no buscamos juzgar al gran escritor, sino establecer los vínculos posibles entre sus obras y su cautivante biografía. A través del análisis, homenajeamos y rememoramos su imagen para entender el sello que dio pie a la literatura posterior. Es cierto, siempre soy nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o matarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que podía oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Poe nació en enero de 1809 en Boston, Massachusetts. Es un capo de los cuentos policiales y de las historias de terror. Marcó un antes y un después. Es sumamente conocido por sus poemas y sus cuentos dentro de sus muchos textos escritos, críticas, ensayos, y que como esta fusión dentro de sus textos marcó un antes y un después en la literatura moderna y desde el siglo XIX que viene haciendo paso. Y estos textos tan oscuros, o sea, reflejan la vida mala que tuvo, la vida llena de problemas familiares y de adicción y de problemas con el alcohol, cómo no pudo terminar sus estudios por la mala situación que tenía. Y bueno, se mudó finalmente a los 40 años detonado. Y bueno, algo interesante es que su primer libro, publicado en 1827, se caracteriza porque se publicaron solamente 50 ejemplares, quedan muy pocos a la venta y muestra cómo también la gente la pone loca en la literatura. O sea, le gusta el arte y le gusta comprar, y cómo se subastaron a $600,000 libros de hace 2 siglos. Y habla muy bien de la literatura, habla muy bien de los escritos de Poe. Bueno, incluso me parece muy importante que por más de que no fue su primera obra, Los Crímenes de la Calle Morgue fue el primer cuento policial que por lo menos conocemos hasta la literatura de hoy. Fue la primera vez que se introduce un detective. O sea, esto marcó un antes y un después en toda la carrera de Poe. Marcó el despegue de todo lo que es hoy en día. Además, fue publicada en 1841 y justamente fue la primera novela policíaca y la inspiración del policial negro como se lo conoce al día de hoy. O sea, después de que Poe publicó Los Crímenes de la Calle Morgue, todos los otros autores que quisieron escribir historias caracterizadas como policial negro adaptaron justamente las características que Poe le introdujo a este cuento. Y es más, como también es uno de sus textos más célebres, por ejemplo, 4 años después, Poe fue un gran poeta, para los que no sepan, y en 1845 lanza El Cuervo, que fue el poema que lo lanzó ya no solo al reconocimiento en su propio ámbito, sino al reconocimiento internacional. Bueno, esto que hablabas del reconocimiento me parece re importante, porque si vos pensás primeramente en lo que es Poe, lo primero que se te viene a la cabeza son sus cuentos. Es la distinción de lo que fue, lo que hizo que él pudiera diferenciarse de otros artistas en el momento y que marcara su propia imagen. Por ejemplo, si vos pensás en los más conocidos, tenés El Corazón del Ator, El Gato Negro, que son
son cuentos que cualquiera ha escuchado. Por ejemplo, El corazón del ator es, creo yo, su obra más característica, la que reúne justamente todos los recursos que después se pueden analizar en cualquier relato de Poe. Básicamente, El corazón del ator, muy resumido, se trata el protagonista narrando de cómo mata al viejo, que es un señor que luego termina enterrando abajo de su piso, y en el cual después al final se delata a sí mismo porque cree escuchar el latido. Esto es una cosa muy rara que después, bueno, sabemos que bien que el narrador en realidad medio que no se describe como loco, pero dice que todas las otras personas lo perciben como loco, entonces claramente da un pie a entender que no, que claramente hay algo que ahí está fallando, que él no se lo reconoce, pero para las otras personas sí. Aparte, ¿sabes qué tiene esto de los narradores? Es que siempre hay algo, un hecho en el narrador, que también es algo que tiene que esté narrado en primera persona, y es que nunca es totalmente verídico lo que se dice, ¿no? ¿Sabes qué me pasa? Que siempre suelen ser asesinatos, y en el asesinato lo que pasa es que son personas normales, o eso pareciera, que encuentran en su vida cotidiana en un personaje algún hecho, un defecto que empiezan a parecer intolerable y cada vez es peor y empiezan a sentir mucha ansiedad, y toda esa ansiedad de fondo hace que ya no puedan tolerar la situación y terminen matando al personaje, o en otras situaciones el personaje se termina muriendo. Pero bueno, por ejemplo, algo que pasa en El gato negro, que es una historia, un hombre borracho, alcohólico, tiene un gato, era muy amado por él, pero finalmente sucede todo esto que estuve contando y lo mata. ¿Qué pasa? Una vez se incendia su cuarto y ve en la pared una mancha en forma de horca. Es la manera en la que él mató a su gato. ¿Qué pasa? Esto es un hecho bastante sobrenatural, si se quiere creer. Y habla un poco de la culpa que él siente, pero para el lector no te permite saber si es realmente un hecho sobrenatural que está sucediendo en la historia, o si es simplemente la mente trastornada del protagonista que no nos está mostrando la realidad. Bueno, por otro lado, en Morella es un caso un poco distinto. Sucede toda esta historia de la ansiedad, que encuentra un defecto. Esto se vuelve a repetir, pero el personaje se muere naturalmente, por así decirlo. Solo que esta vez el hecho sobrenatural se da preciso. Se sabe, nunca se pone en tela de duda que no esté sucediendo. Ella muere y reencarna en su hija. Incluso también Poe siempre incluye en todas sus historias este significado de las muertes, como acabamos de nombrar. Poe siempre incluye en todas sus obras el tema de la muerte, como nombramos. Y lo que es muy importante y me parece re significativo para nombrarlo es la importancia que le da a las tumbas. Porque, por ejemplo, en Valdemar, que es otro de sus cuentos famosos, en el cual básicamente un hombre, muy resumidamente, a través de experimentos médicos y otras cosas que le van sucediendo, queda atrapado en su propio cuerpo y se podría decir que termina muerto en vida. Por ejemplo, hay una frase muy célebre en el cual dice: despiértenme, les digo que estoy muerto, en el cual claramente se da a entender que la única forma de comunicarse que tiene con el exterior es su lengua, porque todo su cuerpo termina totalmente quieto y sin capacidad de poder expresarse hacia los demás. O sea, se podría decir que de alguna manera también su cuerpo termina siendo su propia tumba, a diferencia de otros cuentos en el que la tumba, si bien por ejemplo la reencarnación no hay, en otros sí tiene un significado como más material, pero en Valdemar tal vez es algo más que tiene que ver con justamente este mismo personaje. Y Poe siempre utiliza esta simbología, que tal vez son detalles que no parecen tan profundos a simple vista, pero que si uno se pone a analizar sí tienen mucho trasfondo y sí tienen todo algo pensado detrás que tal vez sí se relaciona con el resto de la historia, y si uno no se interesa y no lo busca, nunca puede llegar a entender ese significado profundo. También esta simbología no es solo con las tumbas, sino estos detalles que nombré antes pueden ser también, por ejemplo, con los nombres, que es algo re importante y re característico de Poe. Bueno, algo, ponele para retomar lo que estábamos hablando de Valdemar, lo que sucede con los nombres es que estamos hablando de un testimonio policial en la que a los personajes se los acusa de cometer un asesinato, puesto que hablan de un hecho sobrenatural que no pueden justificar realmente. Entonces, los nombres no se dicen, más que nada para preservar la identidad y para recalcar también un poco al señor Valdemar. Pero, por otra parte, lo que decíamos también, están los casos de El gato negro, en el que Plutón es el gato del protagonista y su nombre hace apología a el dios del inframundo, que está hecho totalmente para recalcar su nombre y para que sea un hecho central en la historia. Y esto también es algo muy importante de Poe, que si bien puede quitar los nombres para dar privacidad o no dar énfasis en esos personajes, puede hacer totalmente lo contrario, darle nombre a un solo personaje para poner énfasis en él y
a centrar la atención. Es que Poe siempre hace eso de poner énfasis o de nombrar solamente a un personaje o una persona que claramente tiene un rol importante en su relato. Por ejemplo, como dijiste, Valdemar, bueno, no es que hace énfasis, pero sí, porque la única persona que se termina nombrando es Valdemar y los otros simplemente se llaman con iniciales. Y bueno, en El Gato Negro con Plutón y El Corazón del Ator, si bien no nombra al protagonista, igual nunca se pone un nombre al narrador, bueno, mínimo en los cuentos que estamos analizando. El Corazón del Ator, el único que tiene algún tipo de nombre, alguna manera de llamarlo, es el viejo, que es el que termina siendo asesinado. Porque en un análisis bastante general o mínimo en estos que estamos nombrando, se le otorga el carácter de nombre, el carácter de nombrar y mencionar explícitamente a un personaje específico, que también hace que inconscientemente uno centre su atención en ese personaje, porque de alguna manera anticipa que va a tener algún rol importante a lo largo de la historia. Es más, no es casualidad que en todas estas historias la única persona, el viejo, Plutón, Valdemar, Morela, son las personas que terminan siendo asesinadas o bueno, muertas por distintas razones, no simplemente, no, o sea, a veces es por causa de asesinato del protagonista, o en Morela, bueno, hechos sobrenaturales. Siempre el poner énfasis justamente en un nombre específico hace que centremos nuestra atención en ese personaje y que después, al recapitular todo el relato y todo el nudo de la historia, lo que más nos terminamos acordando, más allá de lo que pasa explícitamente, es justamente el nombre de esa persona, que después nos va a dar, yo creo que la característica más importante de cada relato, porque justamente son los indispensables para el hilo de la historia y para lo que Poe quiere llegar a transmitir. Bueno, otra parte, ponele, que también me parece importante recalcar, es que aquel personaje que narra en primera persona no está deshumanizado. Es alguien que tiene problemas, realmente ve la vida trastornada de otra manera. Además, todos estos problemas o estas patologías o enfermedades, si se quiere decir, que sufren los protagonistas, como por ejemplo El Corazón de Ator, el loco, o en El Gato Negro, realmente es una persona alcohólica que comete todos estos hechos, también se lo puede ver y se lo puede relacionar un poco con la vida de Poe que hablamos un poco antes, porque este autor pasó por muchos hechos significativos y que marcaron algún tipo de antes y después en su vida y que también le dan, no sé si relacionarlos tanto con su vida en específico, pero sí le dan todo este clima de oscuridad a sus historias, a sus relatos, donde claramente no son relatos e historias agradables a la lectura, sino que movilizan algo en cada lector. También son un poco perturbantes, si se quiere decir. No es una lectura fácil o que no te cause ningún tipo de emoción. Puede ser terror o puede no causar terror. Por ejemplo, Morela, yo no creo que sea una historia de tanto terror o de miedo, así como puede ser alguna película. Pero sí, claramente son perturbantes y son movilizantes. No es una historia que leas y no te pongas a pensar o que no te llame la atención algo específico, que digas como acá está pasando algo raro, o claramente es un clima oscuro y eso es indiscutible. Clima que se puede asemejar a la cautivante vida que tuvo este autor. Bueno, hola. Yo vengo a abrir, soy la encargada de abrir la sección de datos curiosos, que nada, tengo el placer de empezar con esto. Lo primero que puedo decir es que, bueno, Poe era un tipo bastante raro, como que medio polémico y hay mucha diversidad en los datos. Tipo, primero está como, bueno, era amante de los Michi, de los gatitos, lo quería mucho. También puedo decir que era medio borracho y tenía un temita con las sustancias, así que, bueno, teníamos dependencia. O si no, ya puedo tirar que se casó con su prima Virginia de 13 años. Dudoso. Sí, así que, bueno, nada, medio polémico. Bueno, también tuvo, citando a la fuente, amores sospechosos. Mi posición es que era medio gay y bueno, en ese momento... Para mí, posición es que era medio homosexual. Bueno, medio homosexual. Con todo respeto. Con todo respeto, pero yo no estoy... Bueno, yo banco eso, no sé, yo he leído cosas... No, mentira, también... Igual hay muchas teorías en internet y de muchos autores sobre su sexualidad. No, sí, además, posta, podés buscar en cualquier... O sea, realmente hay muchos documentos que tipo, fundamentan. Pero bueno, esa es mi posición también, capaz es porque quiero creer eso. Igual era medio...
no voy a decir femicida, pero era medio raro con ese tema, pero nada. Bueno, lo de la prima es medio Igual polémico. retomando lo de la prima, Ajá. Poe se trató de suicidar varias veces. Y nunca lo logró, pero justo después de que su esposa se muriera, La prima. la prima, Ah, su familia, de alguna forma la quería mucho, o sea, piense lo que piense de ella. Se trató de matar cuando se murió su esposa, lo puso muy triste. Incluso días después, o sea, se sacó la icónica foto de Poe que ponen en todos lados, fue sacada días después del intento de suicidio Sí, era un tipo no, oscuro, bueno, igual también medio que se pone a notar por sus obras. Pero, bueno, de hecho, Lau está personificando la muerte de Poe. Esas son las toses que Bueno, tenía la gente que murió con la misma enfermedad que Virginia. tuberculosis. Súper Bueno, retomamos. Bueno, otro dato como para poder unir con el tema de que había dicho antes de que era medio borracho es que, bueno, de hecho, esto se manifestó ya desde su temprana edad, o sea, fue expulsado de la escuela por sus adicciones, ¿no? Así que, nada, bueno, eso. Una característica de Poe también es que se dedicó a escribir cuentos, o sea, como viniendo de una época de novelas y de textazos enormes, o sea, vino a marcar su propia impronta dedicándose a escribir cuentos. Y bien lo logró, o sea, que los cuentos de Poe hasta el día de hoy son muy icónicos. Y por esto también se quedó pobre, básicamente, porque nada. Que ahora es su mayor fuente de ingreso. Claro. No era lo que más vendía. Y tampoco vendían estaban los muy cuentos. valorados. Como era medio nuevo, entonces ya no había un reconocimiento muy Claro. mayor. No se sabía. Por eso también marcó un antes y un después, como en la literatura. No, y ponele, algo que muchos no saben es que en realidad Poe empezó siendo crítico literario, o sea, trabajaba para revistas y así es como empezó a hacerse su fama, por lo menos en el medio, que lo que hizo también es algo bastante característico en el medio hasta hoy en día, o sea, te haces muchos enemigos y así también eso le perjudica para su imagen como literario, como creador de cuentos y para la vida. O sea, cuando se murió, su mayor tipo enemigo literario, Rufus Wilmot, básicamente se dedicó a escribir su obituario y hizo la peor fama del mundo. Por muchos siglos quedó con fama de ser borracho, mujeriego, pésimo escritor. Y encima su muerte es un hecho que es muy dudoso, porque en realidad se dice que lo encontraron en la calle después. O sea, no se sabe si fue uno de esos intentos de suicidio que nombramos antes. Sí que claramente estaba borracho y lo encontraron en medio de la calle, lo llevaron a un hospital y en 1849, o sea, tenía tan solo 40 años y bueno, la gente se moría antes, también era muy joven para que ya sea su muerte. Nada, lo encuentran en la vereda, lo llevan al hospital y tan solo unos días después, en octubre de 1849, muere, fallece en el hospital. Claramente no tan bien reconocido en la sociedad, o no sé si tan bien reconocido, no sé si tan por tanta buena o mala fama, pero sí no se lo reconocía y eso estaba en claro como se lo reconoce hoy. Porque hoy, como tanto hablamos en todo este capítulo, sabemos que todos sus hechos y toda su vida influenció claramente sus obras. Y es por esto que tienen claramente un clima muy oscuro y muy perturbante. Porque no es para juzgar ni su vida, ni tratarlo de loco, ni tratarlo de alcohólico, y que a causa de eso es todas sus obras, pero sí sabemos que tal vez al saber un poco más de su vida, sí se puede entender un significado más profundo que tal vez no se lo piensa si tan solo se leen las obras y no se conoce el trasfondo de las mismas. Sin duda vi por mí muy pálido, pero sigue hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso. Un sonido como el que podía ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento. Sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones.
pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las oraciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé un marrajo de rabia. Maldije, juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto, más alto, más alto! Y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no lo oyeran? ¡Santo Dios! No, no. Claro que oían y sospechaban, sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir, malvados, aullé. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí, donde está latiendo su horrible corazón. Quiero tener 15 de nuevo. Quiero revivir a mi vera. No quiero ser pobre de nuevo. No quiero estar broke. Gano plata mientras juego el POW. Mi vida está escrita por Alan Poe. Mi puta dice que somos ricos. Si me deja meto toda la voz. Putar a los janes tengo que contar los dados. Y eso